Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, Señor, porque tú provees cada día lo necesario a pesar de las circunstancias que vivimos, a pesar de todo lo que pasamos, Padre, tú aún así nos provees, tú aún así nos das el refugio, nos das la capacidad, nos das todo el bienestar que necesitamos, Señor. Y por eso te pido, Señor, que seas tú el que tomes el control de esta clase, que seas tú el que nos enseñes a través de Gálatas, a través de este libro, lo que tú realmente quieres que nosotros hagamos, el cómo manejarnos en medio de la comunidad, en cómo instruirnos, el saber quiénes somos, el conectar, Señor, todo esto que estamos viendo con tus escrituras y no solo eso, sino que lo podamos instruir y hacer, Señor, en nuestras propias vidas y pasarlo a los demás, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vale, familia. Hoy iniciamos esta carta a los Gálatas, ¿sí? Y esta carta de los Gálatas es una de las cartas más controversiales junto con la de Romanos. Son las dos más mal interpretadas de Pablo, es decir, las otras también en algunos puntos, pero no tanto como estas cartas. Estas cartas las utilizan para defender que no debemos guardar la ley, para decir que la ley está abrogada, que eso no está, que ahora estamos por la gracia, que ya la ley no está, todo esto. Y pues esta es una de las cartas que necesitamos entender muy bien acerca de lo que realmente Pablo quería decir, ¿sí? Con las obras de la ley, con el yugo, con el ayo, ¿sí? Todos estos términos que necesitamos entender para comprender realmente lo que dice la carta a los Gálatas, ¿sí? Y para ello vamos a ver un video introductorio y quiero que le pongan cuidado porque pues me van a decir qué cosas, de acuerdo a las que ya hemos visto y hemos entendido, pues no están de acuerdo, ¿sí? O realmente es algo mal interpretado de lo que ya hemos entendido de Pablo, ¿no? Con las otras diferentes cartas. Bueno, si vemos ahí nos está hablando de varias cosas, ¿sí? Por lo menos hablan acerca de la ley, que ya no estamos por las obras, sino por la ley, que ya las leyes mosaicas fueron directamente ¿para quién? Para los judíos, ¿no? Ya a la comunidad cristiana, ya al pueblo cristiano como tal, aquellos que siguen a Jesucristo como tal, no tienen que seguir estas leyes. Y es algo muy mal interpretado porque realmente Pablo nunca dijo eso, Pablo nunca enseñó eso, incluso para su época le tergiversaron, le cambiaron esto tanto que a él le tocó en un momento hacer un nuevo pacto, ¿sí? Es decir, hacer cumplir acerca de la ley nazarena, ¿sí? De la ley del nazareato, la cual cumplió Sansón, la cual cumplió Samuel, ¿sí? Y pues a él también le tocó hacerlo junto con otros que estaban dispuestos a hacerlo y él le tocó pagar todos los gastos de aquellos a los que iba a acompañar, ¿no? Como haciendo muestra de que realmente él cumplía la ley. No solo eso, sino que al hacer este pacto tenía que hacer sacrificios, tenía que llevar ofrendas al templo. Entonces era algo que mostraba que realmente estaba de acuerdo y que en lo que él decía no estaba yendo en contra de lo que Dios ya había estipulado antes, ¿no? Eso es algo, por eso dice ahí en el video que el cristianismo, o lo que ella dice ahí, que cualquier obra humana es rechazar y negar la obra consumada del Mesías. O sea, que el nosotros guardar los mandamientos, que el nosotros vivir de acuerdo a la Torá, es negar y rechazar la obra consumada de Jesucristo o de Yeshua en la cruz. ¿Será que eso realmente es así? ¿Será que el guardar los mandamientos está negando y está rechazando a Jesús? ¿O es todo lo contrario? ¿Ustedes qué me pueden decir? Yo creo que si somos discípulos de Yeshua, tenemos que seguir sus pisadas y él todo el tiempo estuvo andando conforme a los mandamientos que están escritos en la Torá. Ujú.
Exactamente. No sé, María Elena, ¿tú qué opinas? Si puedes decir algo. Pues que como somos hechos a imagen y semejanza, pues debemos también seguir todo lo que Él nos manda. Ujú. Sí, exactamente. Entonces, si vemos acá, lo que realmente quiere decir es que nosotros debemos de guardar las escrituras, ir de acuerdo a lo que el Eterno pues nos está pidiendo, ¿no? Lastimosamente, si vemos en la mayoría de los de qué les podría decir yo de las comunidades cristianas o evangélicas o a nivel de estudio, ¿sí? Se olvida realmente de lo importante y de lo trascendental que es el que Dios realmente está y que quiere que nosotros tengamos obras. Es decir, el rechazar y el hacer cualquier obra, el guardar los mandamientos, el decir que tengo que guardar el Shabbat, el decir que tengo que celebrar las festividades, el decir que debo dejar de chismear, el hacer todas estas cosas, ¿no? No es rechazar la obra consumida o la obra que hizo Jesucristo en la cruz, sino que realmente es confirmar lo que Él hizo en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mi vida tiene que haber un cambio. Y tengo que andar de acuerdo a los principios de Dios, no de acuerdo a mis principios, no de acuerdo a lo que yo quiera, ¿no? Y lastimosamente eso es algo que lo vemos acá con Pablo, a él lo malinterpretaron y a él le estaban tratando de, o están a lo largo de los años y a lo largo de los milenios, pues han tergiversado sus propias palabras. ¿Por qué? Porque no lo han estudiado, porque no conocen ni siquiera el Tanakh o el Antiguo Testamento como para saber si realmente lo que está diciendo es verídico o no. Y recordemos que algo parte que todos confirman y es que las escrituras no se pueden contradecir. Entonces ahí estaríamos diciendo que las escrituras sí se contradicen porque estamos afirmando que la Torah no es para siempre y que cuando vino Jesucristo vino, las clavó en la cruz y ya no necesitamos cumplirlas, cuando realmente eso no dice los primeros 5 libros de la Biblia, no lo dice la Torah, ¿cierto? Lo que dice la Torah es que todos debemos cumplirla perpetuamente. El que no la cumple, eso no es parte del pueblo. ¿Sí? Dios lo va a dejar, Dios lo va a apartar y eso lo hemos cumplido. Y como Dios castigaba y disciplinaba a lo largo de la historia al pueblo de Israel por no cumplir y por no obedecer su palabra, ¿cierto? Y esto pues es algo que necesitamos entender y que necesitamos mirar realmente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Y antes de iniciar ya a fondo con el estudio de esta carta, vamos a ver los datos generales o la información general de esta carta. ¿Quién la escribió? Pablo, igual, sí, el apóstol Pablo. ¿De qué se trata? Es la tradición o acerca de la ley oral. ¿Sí? Es decir, cuando habla acá de obras de la ley, cuando habla del ayo, está hablando casi siempre de la ley oral, ¿sí? O de la tradición de los ancianos, porque muchas de las cosas que va a decir o que Pablo va a juzgar realmente no es algo que esté escrito en donde en la Torá, sino que realmente es algo que ya directamente después con tantos cercos que le fueron añadiendo a las escrituras, pues fue que se fue alejando y alejando cada vez más de lo que Dios quería que nosotros hiciéramos y pues llegó al punto que incluso con esos cercos están negando o tergiversando ciertos mandatos que Dios ya había dado. Y esto bien Jesucristo aclara, por lo menos en Mateo 23, cuando habla acerca de que los fariseos y todos estos eran hipócritas, pues les dice por qué y en qué leyes estaban fallando a nivel de interpretación y fuera de eso de enseñanza al pueblo, ¿no?
Entonces, por eso acá vamos a hablar mucho más acerca de la tradición oral, ¿no? ¿Dónde se da este estudio? En Asia Menor, lo que es hoy es Turquía, ¿no? Cuando aproximadamente entre el 50 al 55 antes de Cristo, ¿sí? Y se cree, perdón, después de Cristo, y se cree que fue escrita antes del Concilio de Jerusalén. Se cree, ¿no? ¿Por qué? Porque si se hubiera llevado a cabo en medio de este lugar o ya se hubiera conocido el dictamen de Hechos 15, pues muy posiblemente Pablo no hubiera sido tan mal interpretado y hubiera tenido, digamos, hechos más en donde colocar o decir o afirmar, ¿no? A lo largo de su carta, ¿no? Porque incluso en esta carta parece que ya no necesitamos la circuncisión, que el que se quede así tal cual llegó, ¿no? Creo que en otra de las cartas también lo dice, pero pues ahí es donde tenemos que mirar, ¿sí? ¿Qué es lo que está escrito y qué no está escrito para entender realmente lo que Pablo quería decir, ¿no? Y pues entender también los modismos, la cultura y cómo él citaba las escrituras. Entonces, ¿por qué se escribió esta carta? Para restaurar la Torah escrita, es decir, la ley escrita, lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, como la máxima autoridad del creyente, tanto judío como ¿qué? Como gentil, ¿sí? No solo aquel que es judío, no solo aquel que conoce la instrucción, sino también aquel que está llegando a la instrucción. Y recordemos que cuando hablamos de los gentiles, no estamos hablando tanto de los extranjeros, sino aquellos que vienen de las 10 tribus que se perdieron, que se asimilaron en medio de las naciones y que están volviendo, ¿no? Que así era como Pablo los entendía. Cuando Pablo hablaba del gentil, no estaba hablando directamente del extranjero, sino estaba hablando de todo aquel que quiere recibir al Eterno y que también muy posiblemente son parte de las 10 tribus, ¿sí? Porque ¿cuál fue el mandato de Jesucristo? Ir primeramente a quienes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Pablo sí que entendía esto y esto lo da muy bien y lo enseña muy bien en su carta a los Efesios, ¿no? Ese misterio. Que él dice que ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros, sino que ahora somos conciudadanos de los santos, ¿no? Y pues esto es parte del propósito que Dios quiere hacer, de volvernos a la instrucción, de conocer nuestra verdadera identidad, y pues por ese propósito fue que también Pablo escribió esta carta a los Gálatas. ¿De qué? Con el propósito de volver realmente a lo escrito, no tanto a lo que los ancianos o los hombres enseñan, sino más a lo que Dios está enseñando. Por eso muy clarito Jesucristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando hablamos nosotros de verdad a lo largo de toda la Biblia, la verdad casi siempre está conectada con la instrucción, con la Torah, ¿sí? No está ligada con otra cosa, está ligada con las palabras de Jesucristo, y lo que habló Jesucristo también está ligada con la Torah, ¿no? Él no se sale de esos principios, él no se sale de ello, ¿no? Para el estudio vamos a dividir esta carta en varias secciones, ¿sí? Y vamos a ver que en el capítulo 1 y 2 vamos a ver que solo hay un evangelio verdadero. Y creo que esto es parte de la mayoría de todas las cartas de Pablo. Primero empieza a poner la doctrina como principio, como confirmación, que mejor dicho, no nos podemos salir de esta doctrina, ¿no? Ya acá es donde va a hablar acerca del verdadero evangelio, y ya en los capítulos 3 al 4 lo contrasta con diferentes términos para la ley oral, ¿sí? La cual les hablamos como las obras de la ley, como el yugo de la ley o bajo la ley.
¿sí? Y son términos que vamos a ir entendiendo, y recordemos que obras de la ley, pues ya tenemos más o menos este término conocido desde el curso básico, ¿no? Desde el primer curso que nosotros tomamos, estas 11 lecciones de las cuales nos enseñaron también acerca de esto, de las obras de la ley. También vamos a ver en los capítulos 5 al 6 la verdadera libertad en el Mesías. ¿Qué es lo que significa que realmente yo ande en el Mesías, crea en el Mesías y viva de acuerdo a lo que el Mesías hizo? ¿Qué es lo que realmente tengo que hacer yo? Y eso es lo que nos va a mostrar o nos va a hablar Pablo a lo largo de estos dos capítulos, el 5 y el 6. ¿Sí? Y para ello vamos a empezar a ver una introducción de esta carta. ¿Sí? Vamos a ver que Gálatas muy posiblemente es Galut, se divide en dos palabras, Galut y Galutia, es decir, ia, ¿no? Que termina en esto y se puede ver en dos cosas diferentes. Primero, Galut, que lo que quiere decir es exiliados dispersos, ¿sí? ¿En dónde? En cualquier lugar. La otra es que posiblemente es Galatia, que era una, o Galacia, ¿sí? No se sabe. Digamos que el origen de Gálatas realmente no se sabe porque no dice realmente de dónde son, ¿no? Pero muy posiblemente lo ligan con Galatia o Galacia, ¿sí? Que eso es parte de la actual Turquía, si vemos acá está Turquía, y Galacia o Galatia estaba acá en la mitad, ¿no? Entonces, muy posiblemente por allí, por esa parte, también habían exiliados, dispersos de las 10 tribus a las cuales Pablo sabía que estaban allí, y fue allí a testificar, a llevar su palabra, a llevar la instrucción de Dios, ¿no? Que eso es algo que lo vemos. Para entender un poquito acerca de todo lo que va a hablar Pablo en todo su libro a los Gálatas, nosotros necesitamos entender primero ciertas cosas. Y es que hay dos capítulos muy importantes a lo largo de la Torá que hablan de las bendiciones y de las maldiciones. Casi siempre nosotros citamos Deuteronomio 28, pero vamos a ver que hay otro también muy importante en Levítico. Deuteronomio 28, digamos que es un desglose o un detalle mucho más de lo que se habla en Levítico 26, ¿sí? Y del cual pues tenemos que tener también en cuenta. Vamos a ver que estos dos capítulos, tanto el capítulo 26 como el capítulo 28, es decir, el capítulo 26 de Levítico como el capítulo 28 de Deuteronomio, sus comienzos o hay ciertas frases que son muy similares, ¿sí? Por lo menos en los capítulos, en los versos 3 al 5. Dice como en las bendiciones, ¿no? Dice, si andáis en mis estatutos y guardáis mis mandamientos, para ponerlos por obra, yo os daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto. Ciertamente vuestra trilla os durará hasta la vendimia y la vendimia hasta el tiempo de la siembra. Comeréis pues vuestro pan hasta que os sacies y habitarás seguros en vuestra tierra. Esto es casi lo mismo que está diciendo Deuteronomio. Deuteronomio que dice, si guardas mis mandamientos, todo el fruto, tanto de tus siervos, de tus criados, el tuyo, el de tus animales, va a ser bendecido, va a ser prosperado, ¿no? Muy igual a lo que estamos viendo en Deuteronomio 28, ¿no? También vamos a ver que este capítulo se divide en dos partes, tanto promesas de bendición o bendiciones, y también viene la parte de consecuencias o podríamos decirlo así, de disciplina de Dios al pueblo.
por no obedecer a la ley dada a Moisés. Y esto lo vemos en el verso 14 en adelante. Dice, pero si no obedecéis y no ponéis por obra todos estos mandamientos, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra todos mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Entonces, ¿qué dice? Si no vas a guardar, si no vas a obedecer, pues esto va a pasar contigo. Y es curioso porque dice el verso 15, y esto es algo que pasamos muy por alto, dice, si despreciáis mis estatutos y si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner por obra mis mandamientos, quebrantando así mi pacto. Si nosotros aborrecemos el hacer lo correcto y preferimos hacer lo malo, ¿qué estamos haciendo? Quebrantando el pacto. No queremos estar bajo su protección, no queremos estar bajo sus principios. Y dice verso 32, asolaré la tierra de tal modo que vuestros enemigos que se establezcan en aquella queden ¿qué? Pasmados. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada y vuestras ciudades quedarán en ruina. Entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación, mientras que habitéis en la tierra de vuestros enemigos, entonces descansará la tierra y gozará de sus días de reposo. Durante todos los días de su desolación, la tierra guardará descanso que no guardó en vuestros días de reposo mientras habitáis en ella. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Y esto creo que lo hemos visto cumplido. Nosotros ya hemos visto parte de la historia de Israel y hemos visto que realmente esto se cumplió casi literal lo que está diciendo acá. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel empezó a desobedecer? Más exactamente las 10 tribus, ¿sí? ¿Qué pasó? Pues empezaron a hacer su voluntad, se alejaron de las leyes de Dios y Dios mandó varios profetas diciéndole vuelvan a la ley o si no los esparciré, los dispersaré. Imagínate, lo está diciendo antes acá, antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Antes de que conquistaran sus territorios, antes de la monarquía, antes de los jueces, todo esto ya Dios lo había dictaminado desde antes. Ya Dios conocía qué era lo que el pueblo iba a hacer. Por eso incluso ahí habla entonces la tierra gozará de sus días de reposo durante todos los días de su desolación. Algo que vemos y que es muy curioso porque acá ya Dios lo está anticipando y es lo que pasó para el exilio de Babilonia. ¿Por qué el pueblo judío se fue al exilio de Babilonia y dejó la tierra 70 años desolada? Por la mismo que nos está diciendo, porque ellos no dejaron descansar la tierra durante 490 años. ¿Sí? Por eso la tierra tenía que descansar, ¿qué? 70 años. Si la tierra descansaba, iba a poder otra vez dar su fruto, otra vez podía dar, porque ellos tenían que cada 7 años tenían que dejar descansar la tierra, es decir, solo podían trabajarla durante 6 años y al 7.º año tenían que dejarla totalmente reposar. Eso para nosotros parece ilógico, parece cosa salida de un cuento, ¿no? Pero es algo que Dios instruyó y ahí era donde nosotros teníamos que depender totalmente de Dios durante ese 7.º año. No solo durante ese 7.º año, sino durante el otro año que comenzaba, porque imagínate hasta que la cosecha diera la fruto, hasta que la tierra volviera a dar para comer, pues imagínate cuánto tiempo no iba a pasar. Dependiendo del árbol, dependiendo de la siembra, podía durar 3, 4, hasta 6 o 8 meses, dependiendo de lo que estuviera sembrando. ¿Sí? Entonces ahí es donde estaba esa confianza plena en Dios, donde Él iba a proveer para casi 2 años más.
Y por eso ahí los mandó descansar y fue algo que Dios hizo un castigo muy grande sobre Israel enviándolos a Babilonia. ¿Para qué? Para que la tierra descansara, ¿sí? Y pues ahí vemos el cumplimiento. Sigue verso 35. Durante todos los días de su desolación, ¿la tierra qué? Guardará el descanso que no guardó en vuestros días de reposo mientras habitáis en ella. Y esta fue una de las consecuencias realmente por las que el pueblo fue llevado y fue literalmente exiliado, ¿no? Hablando de Judá. Hablando de las 10 tribus, pues realmente fueron totalmente devastados, fueron totalmente llevados. Ellos no tuvieron la opción de volver. Ellos fueron casi, podríamos decirlo, borrados. Si no es porque Dios aún ha permanecido, si no es porque Dios aún los conoce y sabe dónde estamos, ¿cierto? De otra manera, hubiéramos sido borrados. Como muchos historiadores hoy dicen, no, esas 10 tribus se perdieron y ya, nada, ¿cierto? U otros dicen, no, ellos ya llegaron y están ahí entre los judíos, cuando realmente no ha pasado, ¿sí? Entonces por eso podemos ver que esto se cumplió, el que Dios llevara y los dispersara en medio de tierras extranjeras, en medio de pueblos que no eran de Dios y que iban a hacer que el pueblo se pervirtiera, se alejara mucho más de Dios. Y esto lo vemos, la primera consecuencia y el primer castigo más grande fue para el pueblo de Israel, para las 10 tribus, para la casa del norte, ¿no? Que empieza, ¿por qué? Por eso se conoce desde ese entonces, desde el 722 a.C., se le conoce a la parte norte casi siempre como Galilea de los Gentiles. Es una de las partes más amplias, no a toda la región, vale aclarar, pero sí a cierta región, que por lo menos Yeshua caminó muchas de esas partes, fue a Galilea. ¿Sí? Y se le conoce como Galilea de los Gentiles. ¿Por qué? Porque eran extranjeros los que más vivían allí. Ya no eran parte de las 10 tribus y si habían eran muy pocos debido a todo lo que había pasado allí y debido a que los asirios conquistaron toda esta parte. Ellos no querían que se volviera a implementar la ley de Dios allí. ¿Por qué? Porque no les convenía, porque casi siempre aquel reino que conquista a otro que quiere hacer implementar sus propias leyes, sus propios dictámenes, ¿no? Entonces esto es algo que debemos de entender. Y esto es algo que pasa en Segunda de Reyes 17, ¿sí? Cuando vienen los asirios, se los llevan, dice que se los llevan a los diferentes pueblos de ese entonces de Asiria, y de allí pues se los llevan. Si vemos nosotros acá, vemos cómo está dividido y cómo se terminó dividiendo, mucho más para los tiempos de Pablo, lo que nosotros conocemos como el Reino del Norte, ¿sí? Está Samaria, que nosotros sabemos es la capital, tiene la región más grande, después está Fenicia y después está Galilea. Entonces, de esta manera estaba dividida, incluso con Decápolis, que si miramos coge un pedacito de esta parte del norte. Acá en todo este lado fue donde Jesucristo más se movió a lo largo de su ministerio, ¿sí? No tanto en Judea sí se movió, sí estuvo, pero fue mucho más aceptado en la parte norte, curiosamente, con los gentiles. ¿Por qué? Porque esta parte era mucho más de gentiles que de pueblo de Israel o de judíos, ¿sí? Para la época de Pablo, para la época de Jesucristo. Antes de eso, pues hubo muchas cosas, muchas guerras, muchas cosas pasaron, ¿sí? Pues para que se terminaran dividiendo de esta manera, ¿no? Y esto pues es algo que lo dice Segunda de Reyes 17. Algo que también manifiesta Segunda de Reyes, y es que cuando los asirios hicieron eso y sacaron a todos los israelitas, a todas las tribus del norte, y dejaron solo a los extranjeros, es decir, trajeron extranjeros de Babilonia y de otros lugares,
y los dejaron vivir allí. Dice que empezó a haber ataques de leones, si no estoy mal, o de osos a a estos lugares debido a que estaban promulgando leyes que no eran. Y para esa época se creía mucho en que había dioses territoriales, es decir, tenían que guardar casi siempre las reglas de ese dios en ese lugar porque era el territorio de ese dios. Entonces, al ver que esto estaba pasando, los reyes de Asiria de ese momento pues dijeron, no, venga, tenemos que llevar a ciertas personas que enseñen a esta gente a que también adoren al Dios de Israel. Es decir, que estaban haciendo una mezcla. Estaban enseñándole, no, sí, ustedes sigan adorando a sus dioses, pero también van a adorar a este Dios que es el de esta tierra, pues para que tengan paz, para que puedan convivir, ¿no? Porque imagínate ustedes teniendo un ataque de fieras cada ratico por lo mismo, ¿no? Entonces ahí empezó a hacer eso. No solo Judá desobedeció, sino que también, perdón, no solo Israel desobedeció, no solo las 10 tribus, sino también Judá desobedeció. Por eso fueron llevados cautivos, como bien lo dije anteriormente, ¿sí? Y esto lo vemos que ellos permanecieron y ellos han permanecido durante siglos, durante milenios, a lo largo de la historia, ¿sí? Porque pues directamente ellos hubieran podido desaparecer para la época del 722 más o menos al 730, que era cuando estaba los asirios gobernando, porque ellos también llegaron a Judea, ellos también quisieron conquistar a Judá, pero como el rey Ezequías se doblegó, se humilló y aceptó que solo Dios era el que los podía proteger, se salvaron, ¿sí? De otra manera también hubieran podido ser borrados. Y no solo eso, sino también por una promesa que Dios le dio a David. Por eso ellos permanecieron y por eso Dios le dio mucho más tiempo, desde el 722 hasta casi el 605, que fue cuando Babilonia vino y los subyugó. Fue que ellos tuvieron tiempo para volver y para arrepentirse de eso que habían hecho, ¿no? Pero por eso en Segunda de Reyes 8:19 nos dice lo siguiente: sin embargo, el Señor no quiso destruir a Judá por amor a quién, a David, su siervo, ya que había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. Recordemos que esta promesa fue cuando David quiso construir o anheló construir un templo al Eterno, ¿cierto? Y en medio de este deseo que David tiene, Dios le da una promesa tan grande, que es el de qué, que es el de de su propio linaje, de su propia descendencia, iba a nacer el rey de reyes y señor de señores, que iba a reinar sobre toda la tierra. Y no solo eso, sino dijo, voy a dejar una tribu encendida para ti. Es decir, pues necesitaba dejarla para que el descendiente pudiera llegar y ejercer su autoridad, ¿no? Entonces, imagínate, por eso a lo largo de la historia siempre ha habido un remanente, a pesar de estar en diferentes lugares, estar en el exilio, siempre ha habido un remanente que quiere cumplir o hacer la voluntad del Eterno. Quiere estar caminando de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Y recordemos que el primer imperio que se lleva a las dos tribus, es decir, al reino del sur, pues fue Babilonia. Después de ellos viene el imperio medo-persa, ¿sí? De los cuales ellos son los que le dan la libertad y le dicen los que quieran regresar a Jerusalén para reconstruirla, para volverla a habitar en ella, bien pueden hacerlo. Y recordemos que solo el 5, bueno, unos dicen que el del 2 al 10% más o menos está el rango de los que volvieron de Babilonia realmente a Jerusalén para reconstruirlo, y eso pues lo podemos evidenciar en los libros de Esdras y Nehemías, son los que nos hablan más que todo de ello, ¿sí?
Después del imperio medo-persa viene lo que es el imperio griego, ¿no? Allí es cuando empieza una época difícil porque otra vez los griegos quieren subyugarlos, otra vez los griegos quieren que ellos olviden sus orígenes, quieren que olviden su identidad y por eso les prohíben celebrar las festividades, les prohíben el hacerse la circuncisión, les hacen que rechacen todo aquello que es su propia cultura, ¿sí? Pero a pesar de eso, Judá no quiso seguir la voluntad de Dios y también trató de asimilarse. Por eso vemos la historia o esa historia que se da con los macabeos. ¿Por qué? Porque llegó hasta el punto de Grecia de decir voy a poner a Zeus, a mi Dios, en el templo de los judíos y que ellos lo terminen ¿qué? Adorando. No solo eso, sino que fue y hizo también en el altar que quemó cerdos. O sea, imagínate que era eso, era coger y hacer blasfemia y incluso hacer que el templo quede totalmente abominable, rechazado, maldito, ¿sí? Porque esos eran cosas que no se podían hacer en el lugar santo, en el templo como tal. ¿No? Y por eso pues viene un tiempo de luchas, de peleas, de disturbios, ¿no? Que llevaron incluso a la destrucción del segundo templo, ¿no? Entonces todo esto se da, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre ha sido rechazado, porque el seguir la voluntad de Dios, porque el hacer de acuerdo a lo que Dios pide, no es tan bien visto para el hombre. Y por eso, pues es que Dios siempre da una promesa de redención. Dice, sí, yo los voy a castigar, sí, yo los voy a mandar al exilio, sí, yo los voy a dispersar, sí van a perder su identidad, pero no va a quedar así. Yo voy a hacer algo, y esto es algo que también nos dice Levítico 26, verso 40 en adelante. Y es curioso porque este se conecta con Éxodo, con Éxodo no, sino con Deuteronomio 30, que dice, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y me acordaré también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham y me acordaré de la tierra. Porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras creen desolada con su ausencia. Entre tanto, ellos pagarán su iniquidad porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Acá vemos que todo esto se cumplió literalmente. El pueblo fue llevado a diferentes tierras, a diferentes pueblos debido a su iniquidad, pero cuando ellos realmente se volvieron, cuando ellos clamaron a Dios, pues fue que Dios realmente los empezó a reivindicar, es decir, otra vez a hacer que ellos estén otra vez en su tierra, puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sigue en el verso 44, sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé ni los aborreceré tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios, sino que por ellos me acordaré el pacto con sus antepasados, que yo saqué de la tierra de Egipto a vista de todas de las naciones para ser su Dios, yo el Señor. Entonces, ¿qué dice? Así como los castigué, así como los llevé a los diferentes pueblos, y esto es algo que también Oseas nos dice, así como en aquel lugar donde le dijo, no eres compadecida, no eres mi pueblo, llegará el momento en que te va a decir, ¿qué?
eres compadecida. ¿Mm? Eres realmente el tesoro de Dios, ¿sí? Y por eso, para entender y para conocer, siempre Dios deja dos testigos para validar lo que Él dice. Por eso el primer testigo es Levítico 26, pero el segundo es Levítico 28, donde vamos a ver que confirma que aquel que comete pecado, que aquel que infringe la ley va a tener disciplina y va a ser castigado, ¿sí? Va a tener una consecuencia. Por eso vemos que en Deuteronomio 28, los primeros 14 versos, pues hablan de la bendición por guardar las escrituras, por guardar la Torá, por guardar la instrucción, ¿sí? Y lo mismo que en Levítico vemos que hay una segunda división donde vemos las consecuencias o la disciplina de Dios porque nosotros no obedecimos, porque no cumplimos los mandamientos, y todas ellas las hemos visto que se han cumplido a lo largo de la historia. Entonces, acá en este capítulo de Deuteronomio 28 también vamos a encontrar, ¿sí?, el contraste o cómo va a ser si obedecemos o cómo va a ser si desobedecemos y qué consecuencias vamos a tener, ¿sí? Acá en Deuteronomio 28, 1, 3 nos dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeceres al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Y así sucesivamente habla de que ya todo lo que vas a hacer serás bendición. ¿Por qué? Porque andas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ejemplo de esto lo podemos ver con Job. Job era muy bendecido, Job era muy rico en todas las áreas de su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque andaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Él lo perdió todo no por su pecado, no porque estuviera haciendo algo malo, sino porque Dios lo quería probar, si realmente su corazón estaba ligado al de Dios. En cambio, cuando vemos a aquellos que están desobedeciendo, que no están haciendo la voluntad de Dios, pues es donde vemos que se empieza a cumplir lo que dice Deuteronomio 28:15. ¿Y qué dice? Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Es decir, por lugar a donde vaya no va a tener que esconderse, no va a poder esconderse porque Dios ya conoce todo, y asimismo pues Él nos va a disciplinar. Vamos a tener un justo juicio, un justo castigo. Dios mío, me trae un poquito de agua. Y pues vamos a ver que el juicio se dio. En los versos 49 en adelante vamos a ver que se empieza a presentar el juicio acerca o el dictamen de lo que iba a pasar si el pueblo iba en contra de Dios, si el pueblo no hacía o no obedecía la voluntad de Dios. Esto lo vemos desde el verso 49 y dice: el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extranjero de la tierra, que descenderá rauda como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero y que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. Y acá vemos que es curioso porque dice que es una nación de lejos, está hablando de Babilonia, y lo vemos porque dice que vendrá como águila. ¿Cuál era el escudo de Babilonia? Un águila, ¿no? Entonces vemos que todo se va ligando y dice verso 51: se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas que destruido. Tampoco te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que te haya hecho perecer.
y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados en los cuales tú confiabas caigan sobre toda tu tierra, y te sitiarán en todas tus ciudades, por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Además, el Señor te dispensarás entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres habéis conocido. ¿Qué pasa acá con esta ciudad? ¿Qué pasa con esto que está pasando acá? Pues vemos que dice que ya ni el ganado, ni la nación, ni nada de lo que iba a obtener en la nación iba a ser bueno. Todo ese fruto, todos esos bienes que ellos ganaron iban a ser para aquel pueblo que los sometió. Curiosamente, algo que pasaba y que Israel no se quiso someter a Babilonia era porque sus impuestos o el pago de sus tributos eran muy altos, tanto que llegaron al punto de dar las cosas del templo. ¿Por qué? Porque no podían subsidiar todo esto, ¿no? Y pues ahí es donde ellos ya empezaron a caer en manos de ¿qué? De sus adversarios, ¿sí? Y por eso pues los iba a llevar a otra tierra donde tendrían que o terminar adorando a otros dioses, tales como los de Babilonia, ¿no? Y pues desde allí empieza un poquito más la distorsión del pueblo judío, ¿sí? Porque de allí retoman muchas de las cosas que hacen o que hacían en Babilonia y los toman para ellos. Desde ese momento empiezan a pensar que la salvación es por obras, más no por la gracia o porque Dios los perdone, ¿sí? Y por eso en esto también nos da una esperanza, una promesa de redención. No solo hay juicio, no solo hay castigo, no solo hay disciplina, y eso lo vemos a Dios como un padre. Dios siempre, o un padre, empecemos con el ejemplo del padre, el padre siempre va a tener amor, te va a pedir ciertas indicaciones, vas a querer que cojas ciertas responsabilidades, pero también ese mismo te va a exigir. Y al exigirte también te va a castigar, ¿m? Si no cumples con lo que Dios te mandó. ¿M? Y es algo que lo vamos a ver a lo largo de todo el relato bíblico. El día que no obedeces a tu padre, el día que incumples esa responsabilidad que tú tenías como hijo ante tu padre, llega el momento en que el padre dice, ya no más. Estoy harto que me desobedezcas, que me lleves la contraria, que seas rebelde, pues acá tú tienes tu castigo, tu disciplina, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que esa disciplina dure para siempre, ¿sí? Creo que nosotros no hemos visto que nuestro papá nos castigue, incluso hasta después de viejos sigamos con el mismo castigo. No. Llega un momento en que ese castigo se levanta y en que Él muestra otra vez su gracia, su amor, su perdón. Lo mismo pasa con Dios. Él nos da el castigo, Él nos da la salida, pero Él también nos dice, mira, si no la haces, vas a perder, vas a tener esta castigo porque no me estás obedeciendo. Después de ese castigo, al ver realmente que si el pueblo está arrepentido o el hijo está arrepentido, pues ¿qué hace el padre? Lo acepta como tal, ¿no? Le da el entendimiento, puede realmente volver a retomar la alianza que se tenía, ¿sí? Por eso lo vemos que esta promesa va muy ligada con la que vimos en Levítico 26 y esto lo vemos en Deuteronomio 31. Dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido, ¿sí? Hayan venido sobre ti la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado.
y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo entre los pueblos a donde el Señor tu Dios te ha enviado. Y acá esto es importantísimo, porque ¿qué dice? Si dice, si tú recuerdas, ¿sí? Y echas recorderiza todo y después te vuelves al Señor tu Dios, es decir, haces un cambio de dirección y fuera de eso le obedeces, pues ¿qué pasa? Ahí es cuando se va a cumplir la obra o la voluntad que Dios tiene, ¿no? Entonces, si vemos estos tres principios que Dios le está pidiendo. Si ustedes miran en la Reina Valera, ¿sí? La cual vamos a mirar para que ustedes vean que no es algo que no se esté o que el Eterno no haya dicho. Y acá en Deuteronomio 30 se ve mucho más claro o se entiende mucho más claro eso que vamos a ver. Por eso dice, y sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición de qué? De lo que ya vimos en Levítico 26 y Deuteronomio 30, ¿sí? Dice que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado tu Dios, ¿sí? ¿Qué dice? Si te arrepintieres, después dice, y te convirtieres al Eterno tu Dios, se las voy a señalar en diferentes colores, y obedecieres a la voz, ¿sí? A su voz conforme a todo lo que Él te mandó. ¿Sí? Entonces, si vemos, ahí nos está hablando de tres acciones a las cuales nosotros tenemos que hacer. Si hacemos eso, pues ¿qué dice el verso 3? Entonces el Eterno hará volver a sus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido el Eterno tu Dios. ¿Sí? Imagínate, si nosotros cumplimos estas tres partes, de recordar, de volver y de obedecer, que es lo mismo que confesar, que arrepentirnos y que obedecer, pues esto nos va a llevar otra vez a la entrada al reino de los cielos, por así decirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a vivir bajo la constitución de Dios y no bajo mis propios principios o bajo lo que yo creo, ¿no? Y sigue diciendo en el verso 3, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya disperso. Si tus desterrados están en los confines de la tierra, de allí el Señor tu Dios te recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios te llevará a la tierra de que tus padres poseyeron y tú la poseerás. Y Él te prosperará y te multiplicará más que ¿qué? Más que tus padres. Además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendencias para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Desde el verso 4 al 6 es la promesa cuando nosotros volvemos otra vez a su palabra. Cuando nosotros regresamos a la senda antigua, la correcta, la cual nosotros debemos de persistir y caminar en ella. Entonces vemos esto tan importante, ¿sí? De lo cual entonces vamos a ver que si nosotros realmente queremos volver a Él, pues siguiendo estos tres principios, ¿sí? De confesar, de arrepentirnos, es decir, de hacer techuvá, de hacer una vuelta en U y obedecer realmente tus principios, pues ahí sí es donde vamos a tener esa promesa de restauración y no solo va a ser una promesa, sino un hecho sobre nuestras vidas.
Y por eso entonces es que nosotros podríamos hacer la pregunta, ¿de qué manera legítima, ¿sí? Legal, vamos a heredar otra vez la tierra? ¿Cómo yo sé que tengo que entrar de manera legítima, de manera legal a vivir a una tierra y no me voy por bajo cuerda o no me voy allá a llegar sin papeles ni nada y a vivir así porque así me tienen que aceptar? No, ¿cómo lo hago para entrar directamente con mi ciudadanía y obtener la ciudadanía? ¿No? Pues ahí es donde nosotros tendríamos que cumplir lo que Dios está diciendo. Y eso es algo que se va a cumplir no en nuestras fuerzas, no como nosotros querramos, sino en las fuerzas de Dios, ¿sí? Y hoy en día, para nosotros poder llegar a tener heredad en Israel, sí, para tener que llegar a eso, tenemos que ver que tenemos que pasar por varias leyes. Por lo menos el obtener la ciudadanía de Israel hoy en día no es fácil. Hay que cumplir ciertos requisitos y esos son 3 años de estudio, aprendiendo el alajá, aprendiendo de todos los requisitos que tienes que hacer. Fuera de eso, en esos 3 años tienes que aprender hebreo. Te van a conseguir un trabajo, van a hacer toda la parte, pero vas a tener que vivir bajo sus principios, bajo sus leyes, bajo sus pensamientos, bajo sus instrucciones, es decir, el obedecer más a la ley oral, a la ley de los rabinos, de lo que ellos digan, ¿sí? Más que de lo que Dios esté diciendo que debemos de hacer. Por eso es que todas estas cosas se vinieron a cumplir parcialmente a lo largo de todo esto, ¿sí? Por lo menos lo vemos en Segunda de Reyes 17, 6 al 18, que la casa de Israel se desvió de sus caminos, ¿sí? Ellos no vivieron de acuerdo a la voluntad del Eterno y eso hizo que el Eterno quisiera los desechara, los sacara de su tierra y pues no viviera con ellos. Porque Dios a lo largo de las escrituras nunca ha dejado que su pueblo viva de acuerdo a las leyes del mundo. Y Dios no quiere eso, Él quiere que vivamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a las leyes, porque estamos hechos y estamos llamados a ser diferentes a las demás naciones. Estamos llamados a ser hijos del Dios Altísimo y a vivir para Él, es decir, apartarnos literalmente para Él, ¿sí? Por eso ya en el verso 6 nos dice en Segunda de Reyes 17:6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y se llevó a Israel al desierto de Asia, al desierto en Asia, y los puso en Alab y en Ebor, en el río Gozán, en Mesopotamia y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel que habían pecado contra el Señor, su Dios. ¿Qué hicieron? Pecaron, ¿sí? Los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios. ¿Qué es pecado según 1 Juan 3:4? Transgredir la Torá, no hacer la voluntad de Dios, ¿no? Por eso acá él que dice, los saqué, los llevé al exilio. ¿Por qué? Porque pecaron, porque transgredieron. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel y en las costumbres de los reyes de Israel que aquellos habían introducido.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que se apartaron, estaban empezando a mezclar, empezando a, ay, este diosecito me sirve, me ayuda, venga, yo le sigo adorando y adoro igual al Dios de Israel. Cuando eso realmente no era algo que Dios quería y no era algo que Dios anhelara, ¿sí? Por eso en el verso 9 que nos dice, y los hijos de Israel secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además, se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de la atalaya hasta las ciudades fortificadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Había un principio de adorar y entregar todo esto a los diferentes dioses. Por eso ellos lo hicieron, ¿qué? A escondidas, para que la papá, para que la mamá no dijeran nada y no hubiera una consecuencia, cuando realmente a nivel espiritual estaba empezando a ocurrir una consecuencia mayor, ¿no? Por eso dice en el verso 10, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se erigieron pilares sagrados y aceras, es decir, empezaron a ser dioses de Astoret, de Acera, incluso de aquella que se conoce, por lo menos en la carta a los Efesios, de la Madre de Dios o la diosa Diana, ¿sí? Pues la cual nosotros conocemos que es parte de lo que hemos adoptado, que es toda esta cultura de la Virgen María, ¿no? Y sigue diciendo, sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Curiosamente hay una festividad a nivel mundial que se celebra bajo un árbol frondoso. Y es que para esa época no era un momento de coger, ir y visitar o de ir y celebrar, sino que realmente era el tiempo donde se adoraba o donde se terminaba adorando a diferentes dioses menos al Dios de Israel, ¿sí? Y por eso sigue diciendo, y sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso, y quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al desierto, al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor, y sirvieron a ídolos acerca de los cuales el Señor les había dicho, vosotros no haréis esto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué pasó con ellos? No contentos con solo seguir a Dios, ellos pensaron que el idolatrar, el hacer imágenes de otros dioses, bien lo podían hacer, ¿no? Cuando realmente no era así. Ellos no podían seguir haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque estaban yendo en contra de Dios, estaban rebelando. Es lo mismo que yo coger y en la casa de mi papá o en la casa de mi mamá, coger y empezar a hacer mi voluntad. Si está la regla de que no puedes llegar a después de las 8 o 10 de la noche, tú llegas tipo 1, 3 de la tarde, igual te tienen que recibir. Empiezas a ser rebelde desde los puntos más chiquitos y después empiezas a ser rebelde incluso con cosas que nunca tú pues habías hecho en tu niñez, y después de viejo sí empiezas a romper todas estas reglas, ¿sí? Por eso que dice, vosotros no haréis esto. ¿Qué dijeron? No, nosotros qué vamos a hacer esas cosas. Eso no es para nosotros, ¿sí? Y pues allí es donde se da toda esta parte. Y sigue el verso 13. Y el Señor amonestaba a Israel y a Judá, es decir, a las dos casas, por medio de todos los profetas y de todo vidente, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos, los profetas. ¿Qué le dice? Los amonesta, les pide, les ruega, los exhorta que vuelvan a las instrucciones de sus antepasados, a las instrucciones que había dejado con Oseas, con Ezequiel, con Jeremías, con Isaías y con todos ellos,
¿Volviendo a dónde? Volviendo a la senda antigua, que era cumplir los mandatos de Dios que estaban en donde, en la Torá. Pero ¿qué pasó? Sin embargo, ellos no quisieron obedecer. ¿Qué dice verso 14? Sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz. Esto pasó igualito que lo que pasó para el tiempo de Moisés cuando quiso sacar al pueblo de Israel de en medio de las naciones, ¿no? Pasó igual. A pesar de que ellos tenían y conocían la instrucción, prefirieron irse en contra de ella y hacer su santa voluntad, ¿no? Entonces, por eso lo podemos ver y sigue en el verso 15. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales les había amonestado. ¿Cuáles advertencias? ¿Cuáles hechos? ¿Cuáles cosas que ya el Eterno había dicho? Pues lo que vemos en Levítico 26 y Levítico 28. Y que dice, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto a las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellos. Es decir, que les dijo, apártense de esto, no sigan haciendo todo eso que estas naciones están haciendo, porque llegará un momento en que te vas a pervertir, vas a ir totalmente en contra de Dios y vas a encontrar el camino correcto, ¿sí? Y sigue diciendo, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, e hicieron imágenes fundidas de dos becerros, hicieron de una acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron ¿a quién? A Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué dice? Provocándole. No contentos con hacer caso omiso de lo que Dios les estaba diciendo, pues prefirieron hacer su propia voluntad, irse en contra de Dios totalmente y radicalmente, tanto que dijeron, no, ya no quiero andar con esta persona, ya no quiero andar con Dios, ya no quiero que él sea mi socio, ahora voy a conseguir otro socio por mi lado, por mis fuerzas, por mis méritos, ¿no? Y pues ahí es donde viene a ver el caos, a ver realmente la disciplina. Porque ¿qué dice verso 18? Y el Señor se airó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sino solo la tribu de Judá. Entonces imagínate, ¿qué dice? El Señor se airó en grandemente. ¿Por qué? Porque no hacen caso. Porque no guardamos o porque no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso en este capítulo 17, a lo largo de todo el capítulo 17, con los versos 19 al 20 y 34 al 41, pues es donde vemos diferencias doctrinas mezcladas, diferentes mezclas que se estaban llevando allí al mezclar las cosas de Dios con dioses paganos, con actos totalmente en contra del Eterno, ¿sí? Por eso dice el verso 19, tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor tu Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. ¿Qué pasó? Imitaron a la casa del norte, imitaron lo malo, prefirieron ir a adorar a otros dioses, prefirieron buscar otros dioses que buscar realmente al Dios de Israel. Sí, esto por lo menos lo vemos también en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel dice que Dios llevó al profeta directamente
dentro del templo y vio que en el templo no solo estaban las cosas que Dios ordenó por Moisés, es decir, el arca, la parte del incienso con los panes de la preposición, la menorá, todo esto, no solo estaba eso, sino que también había que estatuas de otros dioses. Y esto sí que era algo que no se podía dejar, ¿sí? Y por eso dice, y el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió, y que dice, y los entregó en manos de saqueadores hasta que los echó de su presencia. Dios mismo fue el que le pasó carta de divorcio a las 10 tribus porque por no someterse, por no guardar lo que Dios ya había mandado. Por eso dice el verso 34. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen que el Señor, ¿sí? No temen al Señor, ni siguen sus estatutos ni sus ordenanzas, ni la ley ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quienes puso el nombre de Israel, en los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó diciendo, no temáis a otros dioses ni os inclinéis ante ellos. No no les serviréis ni les ofreceréis ¿qué? Sacrificio, sino que al Señor que os hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con el brazo extendido, a él temeréis y ante él os inclinaréis y a él ofreceréis ¿qué? Sacrificios. ¿Sí? Dice verso 37, y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que él os escribió, cuidaréis de cumplirlos, ¿qué? Siempre, y no tendréis a otros Dios. Acá el Eterno vuelve y lo ratifica, venga, yo soy el que me tiene que buscar por siempre, a mí siempre tienen que ponerme su ley, su interpretación, es lo que Él quiere que nosotros, ¿qué? Hagamos, pero con toda esta mezcla que estaban haciendo, pues ellos que estaban haciendo todo lo contrario, no estaban buscando en cumplir, no estaban buscando en obedecer, sino en cumplir un requisito más, como si eso fuera algo insignificante, ¿no? Pero ¿qué dice verso 40? Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre, y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos, y de la misma manera que hicieron sus padres, así hasta hoy sus hijos y sus nietos. ¿Qué pasó? En vez de seguir y obedecer lo que Dios les estaba diciendo, lo que Dios les estaba pidiendo, ¿qué prefirieron hacer? Ir y estar con otros dioses ajenos, ir y estar haciendo su propia voluntad, que realmente buscar el amor, ¿sí? Y algo que vemos, y es que muchas veces la costumbre termina siendo más fuerte que el amor. ¿Qué quiere decir con la costumbre? El seguir los mandatos de hombres o lo que el mundo dice va a ser mucho más fácil que aceptar el amor que Dios tiene por nosotros. Va a ser mucho más difícil y mucho más complejo. Por eso es que, ¿qué dicen Oseas? Porque Él nos amó primero, es que nosotros le amamos. El primero dio el paso, el primero está buscándonos, el primero está haciendo su obra. Pero, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Y eso es algo que Pablo nos dice en su carta a los romanos, que dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, es decir, todos estamos destituidos, no tenemos el cómo llegar directamente a hacer su voluntad por nosotros mismos. Necesitamos ayuda de Él, necesitamos que Él nos dé de su amor, de su entendimiento, ¿sí? Por eso pues Efraín, las 10 tribus terminó ¿qué? En medio de las naciones,
en medio de la idolatría, en medio de toda esta profanación que se estaba dando, y pues es lo que hoy en día también conocemos como el ecumenismo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decir esto no me gusta, esto aquello no me gusta, y hacer mi propia teología, hacer mi propia doctrina, y después irme a otro lugar y lo mismo, ¿sí? Esto no, ¿por qué? Porque estamos mezclando muchas cosas que incluso van a ir en contra de las cosas de Dios, por lo menos la idolatría, el adorar otros dioses. Y acá podemos ver por lo menos como una reseña de lo que antes era la adoración a Moloch o a Baal, ¿sí? Y que después se fue llevando en diferentes naciones, en diferentes pueblos. Por lo menos acá ustedes pueden ver, esta es la diosa de Babilonia, que es Semiramis y Tamuz. Curiosamente es una mujer con un niño en brazos, ¿sí? Ahí se las acerco un poquito más. También está la de Egipto, que es Isis con su hijo Horus. Está también la de Grecia, pues Afrodita. Acá está la diosa Diana de la virginidad y la maternidad. También vemos a la diosa romana, ¿sí? A Venus. Fuera de eso, también en China pues está Chigmo, ¿sí? Que es esta otra clase de dioses. Si vemos, todas se parecen mucho a la Virgen María con su niño Jesús, con su niñito Jesús, ¿no? Lo vemos acá también de la forma, o acá hablando de la antigua Roma, como la fortuna e hijo. También lo vemos en el hindú. Hoy en día pues ya sabemos lo de la católica, y acá vemos todos los símbolos totalmente eh, paganos, totalmente que no deberían de ser, totalmente introducidos y mezclados con la doctrina de Dios, algo que se hizo muy bien el catolicismo en ligar muchas doctrinas y muchas cosas que no son para nada de Dios, ¿no? Y pues, ¿qué es lo que han querido hacer y qué es lo que el Papa últimamente ha querido hacer? Que todas estas culturas terminen adorando a un Dios igual que nosotros queremos hacerlo, es decir, que llegará el momento en que Israel abrirá sus puertas y dirá que todos los que quieran venir, no importa de su religión, los vamos a aceptar, ¿sí? Eso es ecumenismo y es lo que el Papa ha querido hacerlo, ¿sí? Implementarlo, pero solo Dios sabe si es así que va a llegar la instrucción o a entender todo esto, ¿no? Y es curioso porque el Salmo 115 pues nos habla acerca de que todos los ídolos no son nada, ¿sí? Y esto lo vemos, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. ¿Qué? Obras de mano de hombre, no es obra de Dios. Y sigue diciendo, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, y tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palman, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta, o sea, no hablan para nada, no dicen nada, ni siquiera, oye, mira, te vas a caer, no dicen nada, absolutamente nada. Sigue el verso 8, se volverán como ellos, ¿sí? Y los que lo hacen, y todos los que hacen, y todos los que en ellos confían, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos que están haciendo sus obras o sus ídolos con sus propias manos, pues va a terminar o va a llegar un momento en que, ¿qué? En que ellos mismos se van a convertir igual que esos ídolos, es decir, sordos, ciegos, mudos, no van a entender nada de la instrucción a pesar de que se les pase por el frente, no van a poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y es curioso, por eso en el verso 8, directamente la Reina Valera nos dice, semejante a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Pues ¿qué? Se vuelven totalmente insensibles, se vuelven o totalmente en contra incluso
de lo que Dios haya estipulado porque quieren obedecer más a estos dioses que al mismo Dios, ¿no? Lastimosamente. Por eso Judá cayó en el pecado de que de religiosidad y terminaron siendo esclavos de los hombres, de las leyes, de los pensamientos que ellos tenían y que actualmente pues ellos empiezan a vivir de acuerdo a eso, de acuerdo a la halajá, de acuerdo al Talmud, de acuerdo a la Gemara, de acuerdo a todo eso antes de llegar realmente a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Lastimosamente es algo que ellos hicieron, prefirieron olvidarse y dejar atrás a Dios, y esto lo vemos en la profecía de Ezequiel. Si vemos, pues es, o sea, rotundamente opuesto a lo que nosotros diríamos que es en Israel, ¿no? Y hoy en día, pues no más con esta festividad que van a hacer, si no estoy mal, para en estos últimos de días, o creo que para está muy cercano a donde Jerusalén van a hacer toda esta festividad donde va a estar todo esto del LGTBI, bueno, todo esto acerca de el género, ¿no? Todo esto acerca de esto y van a hacer una festividad acerca de esto. Y curiosamente se dice la segunda Sodoma, ¿no? Lo he visto varios videos acerca de esto. Y incluso se cumple ahí lo que estaba diciendo Jesucristo acerca de que los últimos días serán como los días de Lot. En los días de Lot, pues imagínate todo lo que había, no solo depravación a nivel sexual, sino violencia, maldad, desde el más chiquito hasta el más grande, queriendo hacer todo lo malo, todo lo opuesto, y pues es algo que hoy incluso está ligado a lo que estamos viendo con el templo, a lo que estábamos viendo incluso con el mismo pueblo, alejándose de las cosas de Dios y prefiriendo más pervertirse y hacer su propia pensamientos antes de lo que Dios estaba diciendo, perdón, diciendo, ¿no? Dime, Juanita, dinos. Sí, creo que el 26 o 28 de junio Ujú, es el Día Internacional del Orgullo Gay, que luego pasó a ser al 28 de junio. Luego, primero era gay y ya luego LTBG. ujú. Y no solamente ahora es el día, sino ahora se agarraron el mes. O sea, Imagínate. ahora ya no es el día del orgullo gay, ahora es el mes del orgullo gay. Y yo recuerdo que yo me di cuenta de eso porque un tiempo que yo estuve en Medellín, de repente en junio todos los carros eran con color de arcoíris, todos los carros de Uber por donde yo me movía, porque yo me movía en Uber. Y Ujú. todos así con colores, colores. Yo decía, pero ¿por qué los carros cambiaron de color? Y es porque todo el mes de junio ahora está como dedicado a esa celebración. Imagínate, ¿no? Y no solo eso, sino que creo que actualmente el centro o el lugar central donde va a haber esa celebración es en Jerusalén, ¿no? O bueno, cerca, si no estoy mal, por el lugar de Sodoma, bueno, no sé. En todo caso, es que vemos ya tal la depravación que hay, ¿sí? Por no hablar de palabras mucho más fuertes y estamos llegando a eso. Recordemos que no es solo eso, sino la violencia, la maldad de por sí en Sodoma y Gomorra no solo se veía a nivel sexual la maldad, que es donde más se liga a estos dos pueblos, pero no solo esto eran pueblos totalmente violentos, o sea, no tenían anhelo ni siquiera por ayudar a los menesterosos, al pobre, al abandonado, o sea, incluso hay una historia en el libro de Hazer donde hablan acerca de Sodoma, donde hablan acerca de Gomorra, de cómo ellos por una persona que quiso brindarle el pan a un forastero, de brindarle agua y pan y no dejarlo morir en medio de la calle, cogieron y le untaron miel de abejas en todo el cuerpo y dejaron que las avispas o que las abejas cogieran y lo punzaran o la punzaran, porque está hablando ahí de una mujer,
y terminará totalmente muerta por el punzado de las abejas o de las avispas, ¿no? O sea, imagínate el nivel de crueldad solo por no querer hacer esto. Hoy en día, si nosotros miramos las leyes que tenemos en nuestras naciones, están más a cuidar al ladrón, están más para cuidar a aquel que está haciendo el mal que aquel que quiere hacer lo correcto y que aquel que se defiende, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero eso ha ido como tergiversándose y se ha impuesto, por lo menos acá en Colombia ya se ven muchos casos acerca de esto, donde aquel que quiere robar sale impune y antes al que le robaron tiene que dar mucha más plata porque le causó algún daño, ¿no? Y es algo que vemos acá y de lo cual Dios también le estaba diciendo al pueblo. Por eso Jesucristo les dice a los fariseos, venga, ustedes sí están viendo, están haciendo bien, dando el diezmo del eneldo, del comino, de todas estas plantas que son minuciosos. Imagínate dando el diezmo de cada una de estas plantas, sacándole hojita por hojita y contándolas y después sacarle el diezmo, pues no es cualquier cosa, ¿no? Pero les dice, pero han dejado de hacer misericordia, de mostrar amor, de hacer justicia. Y de hacer justicia es que de cumplir las leyes de Dios y no solo eso, sino mostrar misericordia, ayudar al necesitado, mostrar ese amor que Dios muestra, ¿no? Y por eso pues también viene ese juicio que va a venir en este mundo y sobre la tierra al final de los tiempos. ¿Por qué? Porque olvidamos realmente lo que nos diferencia de los animales. Incluso los animales creo que tienen muchos más principios que a veces nosotros como seres humanos, porque terminamos perdiéndonos peor que o que ellos, ¿no? Entonces por eso Dios les hace un llamado a toda esta gente y va dirigida no solo, o sea, esta carta a los Gálatas no solo va dirigida a los exiliados o aquellos que perdieron, ¿sí? Su identidad, sino también a aquellos que conocen la instrucción. Incluso va más a aquellos que son judíos. ¿Por qué? Porque está dirigida a ellos. Conocen la ley, conocen la instrucción, conocen que hay dos leyes, pero que como se ha perdido todo esto, pues se ha ido tergiversando y se ha hablado y se va en contra de eso y por eso se piensa que esta carta va dirigida hacia los judaizantes, se va dirigida hacia todos aquellos que dicen que la ley hay que cumplirla, ¿no? Y creo que por eso anteriormente estaba el dicho, uy, le vamos a dar unos galatazos porque es que están yendo en contra de Dios, ¿no? O le vamos a dar, eso toca darle bibliazos y galatazos para que comprendan, ¿no? Cuando realmente la carta a los Gálatas es la que más habla Pablo acerca de cumplir la ley y de llevar a cabo lo que Dios está haciendo. Por eso en Filipenses 3:2 Pablo habla de guardados de los perros y esto está hablando de los prosélitos, ¿sí? ¿Por qué les dice perros? Porque ellos dicen ser parte del pueblo de Israel, pero se están dejando llevar por su instinto. Nosotros lo vemos con nuestras mascotas, ¿no? O nosotros los podemos tener bien, dándoles alimento, tenerlos limpios y todo, pero vaya ustedes suéltenlos en medio del campo y que ellos encuentren un animal muerto o algo que huela apestoso, ellos cogen y se bañan ahí porque es que ese es su perfume favorito y eso llegan orondos diciendo, mira, huelo rico, rico. Y tú en cambio de eso, uy, tocó bañarlo, esto no, está que huele inmundo, ¿no? Es curioso porque así era parte de estos hombres que estaban persiguiendo a Pablo, ¿sí? Eran prosélitos o que se decían ser parte del pueblo de Israel. Por eso le dicen Filipenses 3:2, guardaos de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión. ¿Por qué falsa circuncisión? Porque tenían la circuncisión en la carne, pero la circuncisión del corazón no tenían nada.
sea, estaban más ahí por cumplir un requisito y ser algo, tener un cierto estatus antes de realmente querer obedecer la voluntad de Dios. ¿Sí? Por eso incluso Jesucristo les dice a los fariseos, ahí otra vez en Mateo 23, les dice, ustedes están haciendo hijos de Satanás, ustedes traen y convierten gente y lo hacen más hijo de Satanás, o sea, el doble de Satanás, ¿no? O sea, algo así les dice, como diciéndoles ustedes no están haciendo lo correcto, no están enseñando lo correcto, y aquellos que se conviertan pervierten aún más hasta que los hacen más hijos de Satanás que del mismo Dios, ¿no? O sea, imagínate esa dureza con la que Jesucristo le estaba hablando a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque estaban pervirtiendo el llamado y no estaban enseñando correcto al pueblo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los hacía más, y pues eso lo vemos en el verso 15. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierras para ser un prosélito, para ser un convertido, un gentil que llega al judaísmo o a convertirse a la misma creencia de los judíos. Y dice, y cuando llega a serlo, o sea, cuando se convierte, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. ¿Sí? O sea, los dice, los hacéis hijo de Satanás en medio de la comunidad. Imagínate, ¿no? Entonces, en vez de enseñarles las costumbres, y eso es por lo menos nosotros los que hagámoslo en cuenta que estamos haciendo contadores o estamos haciendo abogados. Haz de cuenta que cada uno de nosotros somos abogados o somos un contador. Para enseñarles, tenemos que enseñarles las leyes, tenemos que enseñarles las reglas, pues para que no cometan errores, ¿cierto? Y terminen en la cárcel. Y pues sean defensores de la justicia. Pero ¿qué pasa si nosotros como buenos conocedores de la ley y todo eso, les enseñamos maromas para pasar por alto la ley y para terminar haciendo que la ley sea a mi favor, aunque yo cometa 1000 errores y cometa, por lo menos si eres contador, cometas fraudes y robes, o si eres abogado, salgas con la tuya, hagas tus maldades y como eres abogado te defiendas y salgas impune, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Pervirtiendo, en vez de que cumpla realmente esa función de hacer justicia, de llevar las cuentas en orden, de no robar, porque pues para eso es la contaduría, ¿no? De no perder dinero, terminas perdiendo y haciendo de estos hombres que se perviertan aún más. ¿Mm? Lo mismo que estaba pasando acá con los líderes religiosos de la época de Jesucristo, de Pablo, y no solo ellos, sino de la época de Ezequiel. ¿No? Lo vemos que estaban totalmente pervertidos, estaban diciendo, o muy posiblemente este pueblo se estaban mostrando muy santos, muy puros, pero a la hora de la verdad estaban totalmente ¿qué? Pervertidos. Estaban totalmente yendo en contra de lo que Dios estipulaba, ¿no? Lastimosamente. Lastimosamente no cumplían el llamado de Dios y estaban haciendo todo lo contrario. Estaban pervirtiendo mucho más los mandatos de Dios, ¿no? Y pues eso es algo que estaba pasando a nivel del contexto de lo que Pablo también va a enseñar en su carta a los Gálatas, ¿no? Vamos a dejar hasta acá la introducción y ya la próxima clase vamos a terminar de la introducción porque falta ver cómo cayó las 10 tribus, acá está hablando de Judá y cómo se pervirtió y empezar ya y sí a hablar acerca de libro de Gálatas, ¿vale? Listo, vale. Entonces vamos a orar para finalizar con la sección. Sí, entendiendo todos estos principios y conociendo que realmente pues lo único que nos queda es buscar de Dios, decirle Dios mío si te he fallado, si he cometido errores tal así, donde parece que no tengo realmente la circuncisión del corazón, pues
decirle a Dios que nos ayude, que hacer estos pasos de volver a Él, de querer obedecerle realmente de acuerdo a su voluntad y saber que nosotros estamos acá por misericordia, por amor de Él y no porque lo merezcamos, ¿no? Entonces, oremos y finalizamos con el estudio de hoy. Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición. Ayúdanos, Señor, a andar de acuerdo a tus principios, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu instrucción. Dios mío, ayúdanos, Señor, a vivir, a entender, a conocer lo que tú dices en tu instrucción, Padre, que no permitamos lo que tú dices, que no confundamos, que no tergiversemos lo que tú nos estás enseñando, sino que seamos pulcros, sino que seamos realmente personas honestas y claras al enseñar tu palabra, al quererla transmitir sin necesidad de poner nuestros propios pensamientos o lo que nosotros pensamos, sino que realmente podamos llevar la instrucción de acuerdo a lo que tú dices, de acuerdo a lo que tú nos das a entender, Padre. Y para eso, Señor, instruyenos, danos la sabiduría, sé tú el que nos des el conocimiento y sobre todo ayúdanos a no juzgar, ayúdanos a no mirar el mal de los demás, sino que podamos reconocer cuál es nuestro mal, y ser luz en medio de las naciones, ser un ejemplo para todos aquellos que nos rodean y mostrar que si podemos vivir en santidad, que si podemos vivir de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a tu palabra, vivir totalmente apartados para ti, y sabemos que solos no lo podemos lograr, necesitamos de ti, necesitamos de tu ayuda, y ayúdanos, Señor, a hacer tu obra. Padre, te pido por cada uno de los que estamos acá, de Juanita, de María Elena, que seas tú ayudándoles, bendiciéndoles aún más, y sobre todo aquellos que vayan a ver el video por diferido, que seas tú el que les instruyas, que seas tú el que les abras el entendimiento y que ellos puedan reconocer que tú nunca has cambiado y que tus palabras nunca han cambiado, que solo tú quieres mostrar varias de las cosas que están mal a lo largo de los tiempos, Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.